Yo creo que ya para el 20 de julio habremos habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana y ahí entrará una etapa nueva para el país. Y llegó ese día, el 20 de julio, la nueva fecha límite que puso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para la firma del acuerdo de paz. Pero aún ese esperado anuncio no se da. Incluso fuentes cercanas a la mesa de negociación en La Habana aseguran que las conversaciones están estancadas por falta de acuerdo en cuanto a la forma en la que se gestionarán las zonas de concentración de los guerrilleros desmovilizados. Así es, pero esta no es la primera vez que el presidente Santos incumple con un plazo, con una fecha. El pasado 23 de septiembre, cuando se alcanzó el acuerdo con las FARC sobre justicia transicional, el mandatario había prometido que el 23 de marzo esa fecha se convertiría en una realidad para la paz. Una paz que los colombianos siguen esperando y que esta semana justamente se sumó un nuevo ingrediente de polémica luego de que la Corte Constitucional aprobara el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Hoy comienza el nuevo año legislativo en Colombia durante el aniversario 206 de la independencia y con una agenda marcada por los acuerdos de paz que el gobierno y las FARC esperan firmar, pero que aún no cuentan con una fecha clara. Y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Ese fue el día prometido el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos para el fin del conflicto. 6 meses que no fueron suficientes para alcanzar una conciliación con las FARC. En la mesa de La Habana siguieron las diferencias en temas como la entrega de armas, las zonas de concentración y el mecanismo de refrendación del acuerdo. La negociación continuó y pese a los obstáculos, un nuevo plazo para concretar el acuerdo fue anunciado por el mandatario. Yo creo que ya para el 20 de julio habremos habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana y ahí entrará una etapa nueva para el país. La cuenta regresiva sería esta vez de 30 días. Un mes después se firmaría la paz según el gobierno, pero el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, respondió en Twitter. La práctica ha demostrado que fijar fechas le hace daño al proceso, más cuando no es un acuerdo. Aunque avanzamos, aún falta pelo pa'l moño. La fecha quedó así en suspenso, aun cuando el 23 de junio el gobierno y las FARC alcanzaron uno de los puntos más esquivos, el cese al fuego bilateral y la dejación de armas. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. E iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Las FARC además renunciaron a la propuesta de una constituyente y aceptaron la posibilidad de un plebiscito para la refrendación del acuerdo. Entonces todo quedó en manos de la Corte Constitucional y los colombianos, pues otra de las promesas de Santos fue respetar la decisión final de los ciudadanos. Es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Una guerra que logró ganar el gobierno esta semana cuando el máximo tribunal dio luz verde al llamado plebiscito por la paz. Los magistrados ratificaron que el umbral de participación será del 13% para validar el proceso. Una victoria que llega con otra promesa rota, una nueva fecha fijada esta vez por el ministro para el posconflicto. O sea, más tardar el mes de agosto. Hoy, 20 de julio, Día de la Independencia, los colombianos tendrán que esperar un mes más para librarse de una guerra de más de 50 años, el conflicto armado. Saludamos en vivo en Medellín, Colombia, a Jaime Arrubla, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ex magistrado, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Un buen día para todos ustedes, para su audiencia y bueno, aquí estamos prestos a analizar el tema. Lo veíamos en este informe que acabamos de presentar y parece que el dicho de la lengua es el peor castigo del hombre aplicaría en este caso.
dos fechas límites o dos plazos que fija el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para el proceso de paz con las FARC, dos plazos que no se cumplen, y escuchábamos esta semana al ministro para el posconflicto, al señor Pardo, decir nuevamente otra fecha que sería el mes de agosto. Sin embargo, lo cierto es que en el interior de la mesa de negociación parece que todavía ese acuerdo no se ve tan cercano, pese a los avances que se han presentado en las últimas semanas, especialmente con la firma el pasado mes de junio. Le pregunto, ¿qué podríamos esperar, en especial esta semana, después de que la Corte Constitucional de Colombia aprobara o diera vía libre al plebiscito como mecanismo de refrendación? ¿Cree usted realmente que este nuevo plazo fijado para el mes de agosto se pueda cumplir, o sería mejor quizás dejar que el tiempo haga su trabajo y que puedan llegarse a un buen término en estas negociaciones sin ponerle límites? Pues mire, aquí hay una realidad, y es que son dos mundos diferentes. El mundo político, que ansía términos, que ansía logros para poder mostrar a la ciudadanía, al pueblo, frente a un conflicto tan complicado como este, y una realidad. Es un conflicto, como ustedes lo decían, de 50 años, que pasó de lo político al narcotráfico, que mezcla una cantidad de cosas, participación en política, tema de tierras, tema de drogas, tema de justicia, el posconflicto, la rehabilitación. Yo creo que los políticos, el gobierno, incurren en la tentación de hablar de plazos. Mire, desde que empezó se habló de que iba a ser una negociación de meses, se convirtió de años. Después, cada vez que se ha señalado un plazo hay que correrlo. Eso para el académico lo observa como que es una pretensión demasiado ilusoria poner plazos en esto. Obviamente hay que apurar, porque no se puede tomar todo el tiempo. La guerrilla, al fin y al cabo, es intemporal, mientras los gobiernos son temporales. Sin embargo, el pueblo no está en ese análisis académico. El pueblo está midiendo pasos y midiendo resultados. Está bien, la Corte aprobó, no el plebiscito, que eso ya estaba aprobado como mecanismo de aprobar o no políticas gubernamentales. Lo que aprobó la Corte fue la ley estatutaria que modificó el umbral para que sea aprobado el plebiscito. Eso es lo que aprobó, va a ser el 13%, 4,5 millones de habitantes, votantes que digan sí, pues si el no gana, va a salir adelante esa situación. La gente entonces mira eso como una gran posibilidad, y esos plazos que se frustran hacen que la gente no vea el plebiscito como una posibilidad de decirle sí o no a la paz, sino sí o no al gobierno. El gobierno tiene que poner mucho cuidado en tener la precaución de no frustrar expectativas populares, porque se le convierte el plebiscito no en un apoyo a la paz, sino en un apoyo a su gestión política. Y eso no puede suceder. Yo creo que estamos en Colombia en uno de los momentos más cruciales de nuestra historia. Hay una realidad, y es que se ha avanzado, quiérase o no, a pesar de los plazos, a pesar de que se volvió de meses a años, a pesar de que hay que correr todas las fechas que se señalan, hay una realidad, y es que se ha avanzado. Ya hay acuerdos sobre la mayoría de los temas, sobre los más neurálgicos, como es el tema de la justicia transicional, sobre el cese al fuego, sobre lo que va a hacer la refrendación. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho para ir a frustrar esto, porque se creen unas expectativas equivocadas, y sobre todo porque el pueblo interprete esa frustración no como algo que era posible, sino como algo
que es una negación a la política gubernamental, ahora, que es el gran riesgo que tenemos. Doctor Arrubla, justamente el gobierno pues ha potenciado su compromiso por el sí del plebiscito por la paz. Ha comenzado ya a buscar una sumatoria de campañas que trabajan a favor de la refrendación de estos acuerdos con la FARC para poner punto final a estas 5 décadas de conflicto. La intención precisamente es lo que hablamos, ¿no? Estos apoyos, obtener los más de 4.4 millones de votos que necesita el sí. Le pregunto yo, ¿qué tan posible es que se cumpla la intención que tiene el gobierno de Santos y qué pasa si las cosas no se dan así? Pues mire, es supremamente probable que se cumpla, porque es que con un umbral ya tan bajo, 4 millones, .4 de votantes, ya se acerca mucho la posibilidad. Sería muy difícil que una política de paz no tuviera, porque todos los colombianos anhelamos la paz, todos queremos la paz. El problema es que hay una oposición que se está convirtiendo en una fuerza que tiene dividido al país. Y la oposición va a hacer el trabajo de que no sea un plebiscito de voto por la paz, sino si apoyo al gobierno y la impunidad que quiere darle a la guerrilla. Entonces aquí va a ser un escenario de debate político. Yo confío en que la gente no se deje distorsionar la idea y que entienda que lo que vamos a votar es por la paz. No vamos a refrendar los acuerdos. Para eso ya existen otros mecanismos, incluso ya hacen parte de la plataforma constitucional según un pronunciamiento de un acto legislativo anterior. O sea, no se trata de eso. Se trata es de si la gente está de acuerdo con la política de buscar una paz negociada como la que se ha hecho en La Habana, o si la gente prefiere una confrontación de guerra, la que hemos tenido durante 50 años y no ha conducido a ningún éxito. Ahora, magistrado, quizás la duda que se centra en torno a la decisión del plebiscito de la Corte Constitucional es ¿cuál legitimidad tendrá o qué legitimidad tendrá un acuerdo en el cual la mayoría de los colombianos no tienen que apoyarlo? Simplemente estamos hablando de 4.400.000 de 40 millones de colombianos. Sí, lo que la Corte ha dicho es que, y era el gran temor era que con un umbral tan bajo, pues la Corte dijera que es un mecanismo que no valía como mecanismo de participación ciudadana. La Corte dio 2 razones. Una, que como la Constitución no le pone umbral al plebiscito, la ley estatutaria no va en contra de la Constitución al fijar un umbral del 13%. Y segundo, algo que ya sí es muy filosófico, dijo que no estaba en juego, no se atentaba contra el principio democrático. O sea que la Corte ya le dio el agreement a este plebiscito con este umbral. Lo importante ahora, y fuera de eso le dio la oportunidad de que los funcionarios públicos hagan política en favor del plebiscito. Es una política limpia, no es una política de partido, es una política en favor de una política. Y esto pues tiene el gobierno exactamente la sartén servida. Sería una gran frustración que no lograra sacar este plebiscito favorable a la paz adelante. Estamos confiados de que lo va a lograr. Hay que apoyarlo porque es una oportunidad única que tiene Colombia, pero no se puede desconocer que la oposición va a hacer todo lo posible. Y mire, si el plebiscito por la paz saca a su favor 4,5 millones de votos, pero el voto por el no saca 4.600.000, ganó el no. O sea que esto es una cuestión que no se puede desescatimar y hay que ponerle todo el entusiasmo, y por eso no se puede poner en riesgo creando malas expectativas con fechas que se frustran. Es mejor no hablar de fechas, hay que tener mucha prudencia en este momento para que no se vaya a frustrar lo más importante, que es la aprobación de ese plebiscito. Vamos a agradecer las respuestas, su participación también aquí en la mañana de NTN 24. Jaime Arrubla, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros y un buen día, doctor. Ha sido un gusto y un saludo muy cordial.